subrayar, precisar por qué si hay privatización y por qué se está firmando por parte nuestra. Yo creo que el conjunto de elementos que se han expuesto aquí hablan claramente de lo que dijo el propio Víctor Rodríguez. Fue una reforma del Estado contra el Estado mismo, fue una reforma para minimizar lo público, para debilitarlo, para achicarlo en favor de los intereses privados, y si eso no es privatizar, pues entonces, efectivamente, como bien lo decía el embajador Navarrete, en una acepción muy reduccionista del concepto de privatizar, pudiera decirse, bueno, no hay una privatización porque no estamos entregando los fierros, como ahorita se recordaba, o los tornillos de Pemex, pero pues se están entregando otras cosas muchísimo más importantes que nuestra riqueza, nuestra seguridad energética y nuestra propia seguridad nacional. Yo pretendí dejar claro, al citar las cláusulas referidas al sector energético de lo que el PRD firmó en el que se conoció como el Pacto por México, como en ningún momento hay algo allí que hable de privatización, de entrega de la riqueza energética, de debilitamiento de Pemex o de CFE, sino al contrario, del fortalecimiento del Estado mexicano, de la recuperación de su papel rector en el sector energético y de colocar en el centro del desarrollo nacional como un eje fundamental a Pemex y al sector energético, a la otra parte que es Comisión Federal de Electricidad. Y los debates, por cierto, que se dieron, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por decenas de oradores durante prácticamente un día en el Senado y otro día completo, corrido, en horas corridas en la Cámara de Diputados, hasta empezando en la tarde y terminando al otro día también a media tarde, fueron dados por el PRD, fundamentalmente de las legisladoras y legisladores del PRD, que subieron a plantear con mucha claridad por qué eso que estaba dándose era absolutamente dañino para el país y no tenía nada que ver con lo que el propio gobierno y el PAN habían firmado en el pacto. Al contrario, ellos fueron los que violaron la palabra empeñada en el pacto. Y por eso fue también la causa misma de esa reforma energética, de la ruptura del pacto. Hasta allí llegó, allí murió a la vuelta de un año. Ya las razones o hasta dónde y cómo habría que avanzar, creo que se han apuntado algunas líneas. Yo diría, lo fundamental, y es en lo que ya se ha empezado a trabajar para hacer una reforma de la reforma, como lo ha subrayado el embajador Navarrete, son piezas legislativas específicas, fundadas, como lo ha subrayado aquí también el propio Víctor. Y en eso ya hay que trabajar, porque esa va a ser la base o el otro eje. Uno es la crítica, por supuesto, que es el libro y otros textos que se pondrán en circulación pronto, como ya se ha anunciado, pero la otra es la propuesta concreta, específica, para reformar la reforma, para ir exactamente en la parte máxima, por decirlo así, es la reforma constitucional. A ver cómo andan los números como resultado de las elecciones presidenciales y legislativas del 2018. La parte, digámoslo así, siguiente es la correspondiente a las reformas de carácter legal, que no se necesita mayoría calificada de 2/3 partes en ambas cámaras. Y la elemental, diría yo, es la que tiene que ver con hacer que se cumpla por lo menos lo que se acordó, lo que se estableció en las leyes, ni siquiera en materia fiscal, y lo hemos acordado nosotros con la Secretaría de Hacienda en transitorios que se plasmaron el año pasado, que discutimos el presupuesto 2016, ni siquiera eso se ha cumplido y va todo en detrimento y debilitamiento de Pemex. Y entonces, por lo tanto, yo digo, primero, que tengamos una propuesta y afinada, ya la estamos trabajando, que se arme el debate, y en todo eso todos los sectores democráticos y progresistas del país debieran discutir, promover el debate en todos lados, y luego que haya pronunciamientos claros
en su caso expresiones más públicas, por decirlo así, desde el seno de los sindicatos de trabajadores, desde los medios de comunicación, desde la academia, como se está haciendo, desde las posiciones independientes u organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que hay que buscar hacer que converja todos estos esfuerzos en un solo objetivo, que es el de avanzar en la recuperación de nuestra soberanía y seguridad energética. Gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.